Hoy estaremos asistiendo entonces a la cuarta edición de nuestra clase de Teología Sistemática, que ya hemos venido desarrollando. Como ya saben todos nosotros, como ya sabemos, esta clase la hemos venido desarrollando, digamos, en una clave introductoria, ¿no? No ha sido mi pretensión en ningún momento adentrarme en cuestiones muy profundas sobre este tema. Sin embargo, creo que sí estamos tratando de por lo menos abarcar los puntos que son fundamentales, que son esenciales y que sin duda alguna tenemos que aprender, porque esto es parte del quehacer de la persona que se prepara en teología, pero también del quehacer cristiano, del quehacer de la vida cristiana. Hoy vamos a hablar un poquito, y cuando digo un poquito no es exagerado, es porque realmente va a ser un poquito, sobre el canon de las Escrituras y también un poco sobre la autoridad de las Escrituras. Sobre este tema vamos a hablar un poquito. Estos temas que a algunos les suenan a veces así como especie de cuestiones extraterrestres, ¿no? Eso cuando uno habla de la palabra canon, no mucha gente tiende a estar familiarizada con ese término. Hay gente que no tiene la menor idea de lo que eso significa y bueno, eso se entiende, ¿no? Se entiende por las estadísticas que ya yo en otros momentos le he dado. El 5% de la población del pueblo creyente lee apenas la Biblia, apenas el 5%, y ese 5% solo un 1% estudia la Escritura, porque hay una gran diferencia entre leer Biblia y estudiar Biblia. No es lo mismo. Y el imperativo ético de la palabra del Señor es que la estudiemos, no que la leamos simplemente, ¿no? Estudiar la palabra del Señor. La Biblia, que es nuestro libro por antonomasia, el objeto de nuestro estudio principal como profesantes que somos de la fe cristiana, entendiendo que esta espiritualidad es una espiritualidad que exige grandes cuestiones importantes, es un compendio de libros. La Biblia no es, aunque es un solo tomo, no es un único libro. Por eso que algunos teólogos han definido la Biblia como una biblioteca. Y de hecho es una biblioteca de 66 libros. No es un único libro, hay 66 libros dentro del texto sagrado. Esos 66 libros que han considerado ser canónicos son los que todos nosotros tenemos al menos en nuestra Biblia reformada, en nuestra Biblia protestante, porque luego si usted se acerca a leer la Biblia católica, entenderá pues que ahí hay 7 libros incluidos dentro de los escritos veterotestamentarios, que son los que ellos llaman deuterocanónicos, que para nosotros son libros apócrifos, libros que no tienen ningún tipo de validez canónica, y esto debe entenderse, no tiene ningún tipo de validez canónica. Que no tenga validez canónica no quiere decir que no tenga validez en el sentido histórico, en el sentido de algunas referencias y de algunos eventos que se recogen en esos libros, que son importantes también estudiar y que todos hacemos bien en estudiarlos. El hecho de que no sean canónicos no quiere decir que no debamos acercarnos a ellos y tener claro cuál es el asunto que se maneja dentro de esa literatura, porque sí es bueno que los leamos siempre, ¿no? O que los leamos alguna vez en nuestra vida y hagamos algún análisis sobre eso. La Biblia entonces es esta biblioteca de 66 libros. El canon busca atender justamente el hecho de por qué esos 66 libros y no, por ejemplo, 2000 libros. De por qué 66 y no 100. De por qué 66 y no 4. ¿Cuáles son, digamos, los criterios que se consideran o se consideraron por la iglesia primitiva para decir este libro es inspirado, este libro no es inspirado? Este libro debe estar en la Biblia, en el canon, este libro no debe estar en el canon. De eso trata el estudio canónico del Sagrado Texto, de saber por qué los libros que tenemos son los libros que de hecho tienen que estar y por qué libros que se pretendieron debían estar en la Biblia de verdad no pasaron la prueba y el rigor que la Biblia establecía, o más bien la Iglesia establecía en aquellos primeros siglos, para poder determinar que un libro era canónico, que era y venía cierta y legalmente por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que busca entonces responder el término canon. La palabra canon significa, que viene de la palabra canon griega, significa vara de medir o norma. Eso es lo que significa, una vara de medir o una norma. En ese sentido, entonces, nosotros podemos llegar a la conclusión de que cuando hablamos del canon de la Biblia estamos hablando de los libros que son normativos.
de los libros que legalmente deben estar dentro de este compendio de 66 libros. Son los libros que pasaron la prueba del rigor que la Iglesia establecía para poder considerar que algo había sido divinamente inspirado. Porque si no era comprobado que fuera divinamente inspirado, ese libro no podía ser un candidato para entrar dentro del canon de las Sagradas Escrituras. Y eso es un poco lo que trata el canon. El tema del canon es un tema realmente profundo, abarca un sinfín de puntos. Sin embargo, nuevamente tengo que repetir, nosotros vamos solamente a tocar la superficie de esto, pero una superficie que creo yo nos dejará por lo menos una noción fundamental del asunto y nos permitirá tener al menos alguna idea sobre cómo esta cuestión funciona. A la Biblia se le llamó la norma norman ex sine normativa. Así se le llamó a la Biblia, es decir, la norma de las normas sin norma. Eso es lo que quiere decir esa palabra. La norma de las normas que no tiene norma. Yo no sé si usted puede entender eso que parece un trabalengua, ¿no? Pero creo que está claro. La norma de las normas, es decir, no hay una norma, no existe ningún libro escrito sobre ética moral, espiritual, en la historia de la humanidad que tenga el calibre normativo que la palabra de Dios tiene. Ahora, claro, yo entiendo que este asunto puede ser sin duda alguna pensado por aquellos que pueden ser detractores o simplemente enemigos de nuestra fe, como una cuestión que simplemente se presenta en un tipo de argumento circular y que lógicamente, como estamos condicionados a esta fe y es la fe que predicamos, pensamos pues que esto es la palabra de Dios. Pero creo que, y esto es parte del estudio, por supuesto, de la teología, ¿no? Entender por qué lo que nosotros llamamos Biblia realmente es la palabra de Dios, porque en ella se revelan nociones, se revelan principios y se revela una cantidad de criterios que nos hacen saber que realmente estamos ante la auténtica palabra del Señor. ¿Por qué no el Bhagavad Gita es la palabra de Dios? ¿Por qué no el Corán de los musulmanes es la palabra de Dios? Y así pudiéramos ir recorriendo cada una de las grandes religiones que existen en el mundo e ir revisando cada uno de los textos que ellos consideran son sagrados y que son fundamentales para el ejercicio de su fe, y podemos ver que existen grandes distancias que son de hecho abismales entre lo que esos libros registran y las cosas que dicen con respecto a la palabra del Señor, que puede ser verificable en gran parte de sus declaraciones y de sus afirmaciones. Y eso es lo que hace que la Biblia sin duda alguna tenga una gran y exclusiva, digamos, parte en el asunto de cualquier ejercicio espiritual que se estudie en el mundo, ¿no? En el mundo de la religión, sin duda alguna. Esto es sumamente importante. Ahora, hablando un poco de la extensión del canon de las Escrituras, ustedes saben que el canon, cuando se pudo ya por fin formalizar y compilar, y no fue sino hasta el siglo IV después de Cristo que el canon se vino a hacer, una cuestión que por cierto los grandes críticos objetan, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros creer en un libro que se canonizó apenas que se canonizó 4 siglos después de los eventos acontecidos y ocurridos? Esa es una de las objeciones que mucha gente le va a plantear. Por eso que es importante que nosotros sepamos de canon, porque el canon nos permite hacer labor apologética. Si nosotros no conocemos sobre el canon de las Escrituras, cómo fue formado nuestro libro, cuál fue el proceso y los criterios que se tomaron en consideración para poder determinar este libro es inspirado, este libro no es inspirado, este libro se escribió en tal año, lo que registra es cierto, lo que registra este otro también es cierto. Si nosotros no tenemos claros esos asuntos, lógicamente vamos a tener muchas falencias y llegará el momento donde algún ateo, agnóstico o cualquier persona que no sea, de repente ni siquiera es ateo o no es agnóstico, a lo mejor es un musulmán el que se le presenta enfrente y tiene que presentarse en un debate con un musulmán, y comienzan a entrar en el tema de la literatura, porque siempre tratar dentro de la apologética la parte de la canonicidad del texto que consideramos es sagrado es fundamental, porque siempre habrá personas que les asignen la pregunta: ¿y por qué yo debo creer en eso que tú dices es la palabra de Dios si yo veo que, para empezar, esos libros tienen nombres de autores mortales igual que tú y yo? Ahí está el libro de Jeremías. Yo no veo que Jeremías fuera ningún extraterrestre, ni una especie de semidios, ni un eón, ni nada por el estilo, ¿no?
Tenemos a Pablo, que era otro hombre mortal más, dicho por él mismo, sujeto a las mismas pasiones de cualquier otra persona. Entonces, ¿por qué yo debo creer en un libro que fue escrito por seres humanos? Y eso es uno de los planteamientos que histórica y clásicamente siempre se han presentado allá afuera, de parte de las personas que por supuesto no creen en nuestra fe y que son adversarios, que son enemigos de nuestra fe. ¿Por qué yo debo creer en ese libro que tú dices es la palabra de Dios, al que tú llamas Biblia, si eso está escrito por los hombres? ¿Cómo puede cobrar eso valor espiritual? ¿Cómo puede cobrar un valor divino? ¿Cómo puede cobrar un valor que tenga algún tipo de conexión con esa deidad que ustedes hablan, si eso lo escribieron simples hombres mortales? ¿En qué puedo yo diferenciar, por ejemplo, lo que escribió Homero de lo que escribió Pablo, si ambos fueron hombres mortales, sujetos a pasiones todos iguales, como cualquiera de nosotros los seres humanos podemos estar sujetos a cualquier pasión? ¿Por qué debo yo entonces creer en eso? Allí yace la importancia de estudiar el canon de las Sagradas Escrituras. En esto yace la importancia de saber entonces cómo dar respuestas a estas diferentes interrogantes que bien pueden ser planteadas de cara a aquellos que por supuesto no profesan o no creen en nuestra fe. Pero la Biblia es eso, es la norma normata, es la norma que de las normas, la norma que norma y que no tiene norma. Nadie puede decirle, y si hay alguien que creyó esto de manera muy profusa, fue la Reforma Protestante. Si usted le preguntara a un católico sobre esta afirmación, diría pues que esta afirmación habría que hacerle algunas modificaciones, porque ellos no creen de la misma manera, y sobre este asunto vamos a tratar un poquito en lo que vamos avanzando en el estudio, ¿no? Entonces la extensión del canon, que es el punto que nos ocupa en este momento, fue un tema bastante complicado en su momento, en su tiempo, porque según algunos críticos y algunos estudiosos del tema, dicen que había no menos de más de 2000 candidatos para entrar dentro del canon solamente el Nuevo Testamento. Imagínense ustedes, más de 2000 candidatos. Entonces ya era algo así como que casi que cualquiera que escribiera un libro o una carta donde estuviera el nombre de Dios impreso, ya eso debía ser considerado muy probablemente como un posible candidato para entrar dentro del canon de las Sagradas Escrituras. Por supuesto, esto era algo que se decía de la manera más liviana posible, con toda la liviandad del mundo, y que no obedecía en ningún sentido a los criterios. La razón por la cual se hizo necesario llegar a canonizar, por ejemplo, el Nuevo Testamento, es porque surgió en un siglo, en aquellos primeros siglos, surgió un hereje llamado Marción, que era un hereje gnóstico. Y en su gnosticismo él pensaba que el Dios del Antiguo Testamento era completamente distinto al Dios del Nuevo Testamento. Esto es bastante común escucharlo. Entonces te decía, por ejemplo, que el Dios del Antiguo Testamento era en realidad un demiurgo. Un demiurgo es una deidad inferior, una deidad menor. No es de ninguna manera el Dios del universo, el Dios glorioso, bondadoso y todopoderoso que, según Marción, sí se conocía en el Nuevo Testamento. Por lo que una de sus labores fue erradicar todo tipo de vínculo que se encontrara en el Nuevo Testamento donde habría algún tipo de conexión entre Jesús y el Dios del Antiguo Testamento. En ese sentido, no es difícil entender que entonces una de las labores de este hereje fue sacar todo texto y mutilar cualquier pasaje bíblico donde Cristo tuviera una relación con el Padre, puesto que él creía que ese a quien él llamaba Padre era el Dios del Antiguo Testamento y que no era un Dios bueno, que de hecho era un Dios bastante malo. Entonces habría que comenzar a mutilar un montón de fracciones, por ejemplo, de los evangelios y también de las cartas de Pablo. Eso era lo que él pensaba. Ante esta situación, que la Biblia, que lógicamente la Iglesia no vio con buenos ojos, se tuvo que llegar a la necesidad y entender la necesidad de hacer un canon de las Sagradas Escrituras y decir, estos son realmente los libros que compondrán lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Ahora, volviendo un poco a la objeción que presentábamos al principio del punto, esta gente decía, ¿cómo puedo yo creer en un libro
que fue canonizado 4 siglos después de los acontecimientos acaecidos. ¿Cómo puedo yo creer en eso? El problema es que no se entiende que los libros que se incluyeron, que son parte de estos 27 libros que canonizan o que son parte del canon del Nuevo Testamento, no se entendía que ya estos eran libros que estaban en circulación. El Nuevo Testamento ya existía. Ahora, que no estuviera ya compendiado en un tomo de 27 libros donde uno pudiera consultarlos a todos juntos, era otra cosa. Pero realmente ya las cartas de Pablo eran cartas que estaban rodando por las diferentes iglesias de Asia. Los evangelios ya habían sido escritos y también eran escritos que estaban pasando por diferentes iglesias y que la gente leía y entendía que eran normativos y que había inspiración de Dios en ellos. Entonces, no es que fue a partir del siglo IV cuando la gente comenzó a entender que estos libros eran realmente inspirados y que Dios estaba en la fórmula. No, eso estaba sucediendo desde el primer siglo. Las cartas de Pablo ya rodaban en el primer siglo, los evangelios ya rodaban en el primer siglo. Y la manera en cómo la gente recibió esos textos y el valor que les dio a su espiritualidad y a su práctica de fe, lo decía todo. Entonces, claro, si uno pierde de vista esa razón y solamente se queda con la idea, no, pero es que el Nuevo Testamento fue canonizado apenas en el siglo IV, ¿qué valor puedo darle yo a eso cuando se tardaron más de 400 años en compendiar y decir esto es lo que debe estar acá? Sí, muy probablemente la gente ni se acordaría de lo que pasó y realmente sucedió en aquellos días. No, pero es que ya estos libros estaban en circulación. Estos libros claramente estaban en circulación. Esto es algo que todos nosotros debemos tener claro. Aunque se decían que había más de 2.000 libros que formaban candidatos, estos 2.000 libros no tardaron en ser descartados rápidamente por la iglesia, porque su contenido era claramente evidente de que no venían de inspiración divina. No venían de inspiración divina. De hecho, solamente 3 libros fueron considerados con seriedad para incluir dentro del canon de las Sagradas Escrituras y a fin de cuentas no se incluyeron, que fue la Didache, el Pastor de Hermes y la primera carta de Clemente a Roma. Esos fueron los 3 libros que fueron considerados con mucha seriedad para incluir dentro del canon de las Sagradas Escrituras. De haber sido incluidos no tuviéramos un canon de 27 libros, sino un canon justamente de 30 libros. Pero estos que fueron los únicos considerados con seriedad no pasaron el rigor de la prueba. No pasaron el rigor del examen que la iglesia aplicaba para determinar qué libro era o no era inspirado, o qué libro venía o no venía de Dios. Entonces esto hay que atenderlo con seriedad porque es algo sumamente importante. ¿Cuál fue entonces el canon establecido? El canon que nosotros conocemos es este canon que contiene 27 libros, ¿no? Ya sabemos, están los evangelios, están las 13 cartas de Pablo, están las cartas pastorales, están las cartas universales y está el libro finalmente de Apocalipsis, que es un escrito, como ya todos sabemos, escatológico, ¿no? Que su autoría es Juan el Apóstol, ¿ok? No Juan el Bautista. Algunos dicen a veces que es Juan el Bautista, no fue Juan el Bautista, por favor. Es Juan el Apóstol. Aunque el canon entonces, como ya les decía, que se recibió, el canon que se consideró canon, son estos 27 libros que nosotros hoy tenemos. ¿Ok? Ahora, había un examen que contemplaba y consideraba 3 ítems fundamentales, y bajo estos 3 ítems, bajo estos 3 criterios, eran que se podía formular la creencia de si tal libro debía ser considerado dentro del canon o no debía ser considerado dentro del canon. Vamos a ver un poco sobre este tema y vamos a ver cuáles eran estos 3 criterios que circulaban, estos 3 criterios que la iglesia aplicó y que creemos fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque esto es un tema de fe. Creemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le dio esta sabiduría a la iglesia para que la iglesia entonces pudiera determinar realmente cuáles eran los libros que debían ser considerados con toda la atención del mundo, puesto que se creía que eran libros que venían de Dios, que Dios había sido quien había
quien había inspirado estos libros, o quien había más bien, como lo estudiamos en la clase anterior, expirado, que es el término más técnicamente correcto para expresar acá. Expirado por ello. Por ejemplo, lo primero era el primer criterio a valorar cuando se tenía un libro y este libro estaba siendo un posible candidato para ingresar dentro del canon de las Escrituras, era si el libro tenía autoridad apostólica. Ese era el primer ítem. Lo primero era ver, indagar si el libro había sido, bien sea escrito directamente por un apóstol o autorizado por un apóstol. Y tenemos libros en las Escrituras. Ustedes saben que en todo el Nuevo Testamento solamente hay dos, no más de dos autores que no eran apóstoles entre los que escribieron. Porque el resto de todos los libros que tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritos directamente por los apóstoles. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que fue escrito por el apóstol Mateo. Tenemos el Evangelio de Juan, que fue escrito por el apóstol Juan. Y tenemos las 13 cartas de Pablo. Lógicamente sabemos que Pablo también era uno de los apóstoles. Tenemos las cartas de Juan, nuevamente el apóstol Juan, y tenemos las cartas de también Pedro, ¿ok? Y tenemos incluso también a Jacobo escribiendo. Y aunque Jacobo no era considerado un apóstol, sí era alguien que estaba bajo autoridad apostólica. Los dos únicos autores que existen en todo el Nuevo Testamento que no eran apóstoles eran Marcos y Lucas. Los dos únicos que no eran apóstoles, que sería entonces el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, y estaríamos hablando también de la carta de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito también por Lucas, ¿ok? Por Lucas. Entonces ese era el primer criterio. Ahora, el primer criterio consideraba que debían ser apostólicos, escritos directamente por un apóstol o oficiado, pudiéramos decir, sellado por la garantía de un apóstol. Es decir, un discípulo de un apóstol podía escribir también, y eso se consideraba un texto sagrado. El caso que tenemos es el de Lucas y el de Marcos. Lucas podemos decir que fue una especie de discípulo de Pablo, porque fue quien acompañó a Pablo en gran parte de todos sus viajes. Lucas, que era un gran investigador, era un gran historiador para el primer siglo, recoge muchos de los eventos haciendo una labor científica, haciendo una labor de investigación profunda para poder escribir el Evangelio. Pero Lucas estaba, aunque no era apóstol, estaba bajo la autoridad apostólica de Pablo. Por eso se consideró el escrito de Lucas como un escrito que debía estar dentro de las Sagradas Escrituras. Con el caso de Marcos, Marcos estaba bajo la autoridad de Pedro. Y muchos dicen incluso que lo que Marcos recoge en su Evangelio fue todo lo que Pedro le transmitió. Eso es lo que algunas personas dicen. Hay algunos teólogos que han llegado a esa conclusión, que lo que recoge el Evangelio de Marcos fue precisamente una información que Marcos recibió de Pedro como su autorizador, como aquel que era líder, por ponerlo de alguna forma, de Marcos, quien no era un apóstol, pero que estaba bajo autoridad apostólica. Entonces, como vemos, los 27 libros que tenemos dentro de las Escrituras, todos aprueban el ítem número 1, todos aprueban el primer criterio del examen. Todos fueron escritos apostólicos, absolutamente todos, sin excepción de ninguno de ellos, bien sea que fueran escritos directamente por un apóstol, que es el 98% de todos los escritos del Nuevo Testamento, o que fueran autorizados directamente por un apóstol. Este fue el caso de Lucas y fue el caso entonces también de Marcos. Ese era nuestro primer criterio, ese era el primer criterio que se utilizaba. El segundo criterio tenía que ver con cuál era la recepción que los libros tenían dentro de la comunidad del primer siglo y de los primeros siglos, no solamente del primer siglo, de los primeros siglos. ¿Cuál era el tipo de recepción que el documento tenía? Es decir, ¿cuál era el valor que el mundo de aquel entonces le daba al libro? ¿Lo consideraba una revelación de Dios? ¿Lo consideraba un libro que debía ser atendido en cada uno de sus aspectos, puesto que creían que el libro realmente había venido de Dios y nada menos que de Él? ¿O por el contrario, como sucedían con todas estas supuestas 2000 libros que bien pudieron haber sido añadidos al Nuevo Testamento, que no tuvieron
la recepción que tuvieron los libros que sí consideramos son canónicos. Entonces, ese fue el segundo criterio. ¿Cómo era que la gente consideraba o recibía el canon? O más bien, los libros. ¿Tenían un valor espiritual para la gente? ¿Tenían un valor normativo para la gente? Eso era algo que se evaluaba con lupa, eso era algo que se evaluaba con el más exhaustivo análisis. Y ellos se daban cuenta, porque cuando un libro, por ejemplo, las cartas de Pablo fueron cartas que rodaron por todas las iglesias. Y fueron cartas que tuvieron una influencia gigantesca en todas y cada una de las iglesias del primer siglo. Y posteriormente, luego después del primer siglo, también tenemos entre los primeros padres de la iglesia, vemos como ellos citan como normativo muchas cartas de Pablo. Ellos citan a Pablo, por ejemplo, Clemente de Alejandría fue uno de los que citaba a Pablo dentro de sus escritos, y varios de los padres de la iglesia en los primeros siglos citaban los textos de Pablo, citaban el Evangelio. Eso era ya un indicativo de que estaban considerando que esas autoridades eran autoridades realmente espirituales y que estaban bajo la inspiración divina. Entonces, esta manera de recibir los textos por la comunidad y además de eso el efecto que podía causar en la comunidad era siempre algo que definía si el libro cumplía o no cumplía con el estándar. Entonces las cartas de Pablo fueron cartas que circularon por todos lados, todo el mundo las consideró con toda la seriedad del asunto, creyeron en esas cartas como libros divinamente inspirados, como libros que tenían una impronta divina y que sin duda alguna condicionó a la sociedad de su turno, condicionó los hábitos y la conducta de la sociedad a quienes Pablo había escrito. Eso era entonces el segundo criterio considerado. El tercer criterio, y este fue el más polémico de todos, donde se generaron varios debates porque habían ciertas situaciones complicadas, era que los libros que iban a formar parte del canon no debían tener diferencias doctrinales. Ellos debían ser absolutamente compatibles en su doctrina. Si alguno de esos libros se contradecía con otro, ese libro no iba a ser considerado como un libro a incluir dentro del canon de las Sagradas Escrituras. Por ponerles un ejemplo, hubo un debate sobre el libro de Hebreos. El libro de Hebreos en el capítulo 6 trata el tema de la salvación como un hecho que aparentemente se pierde. Lo que iba en contraposición al resto de todos los escritos de Pablo y de muchos, y de prácticamente todo el Nuevo Testamento, que enseña justamente lo contrario. El Nuevo Testamento no enseña que la salvación es algo que se pueda perder. El Nuevo Testamento enseña que la salvación es algo que una vez que se obtiene, no se pierde, no tiene efectos retroactivos. Ahora, el libro de Hebreos fue un libro problemático porque en su capítulo 6 parece ser estar indicando la noción de que la salvación es algo que puede perderse. Entonces, como se consideraba que ya eso no estaba en consonancia y que no era compatible con el resto de la doctrina de los libros que ya habían estado dentro de los candidatos para ser escogidos por el canon, hubo problemas para incluir el libro de Hebreos. Lo que resolvió, a fin de cuentas, el asunto para poder determinar la canonicidad del libro de Hebreos fue que se creyó en el primer siglo que el libro de Hebreos era un libro de la autoría de Pablo, del apóstol Pablo. Algo que hoy no se atrevería a sostener ninguna persona, porque está más que claro, las evidencias todas señalan y apuntan a que Pablo no fue el escritor del libro de los Hebreos. Eso es lo que la gran mayoría de los eruditos y estudiosos y teólogos enseñan. Son muy pocas las personas que siguen creyendo que el libro de Hebreos tiene como autor al apóstol Pablo. Pero para aquellos tiempos lo que resolvió el asunto fue creer que Pablo era su autor. Sin embargo, ya nosotros sabemos, y yo en varias ocasiones no me voy a detener mucho en este tema porque no estamos en una clase de soterología. Si tuviéramos una clase de soterología, que ya tendremos tiempo para atender eso porque es parte del programa de la teología sistemática, entonces pudiéramos detenernos un poco en este punto. Pero vamos a dar esto en el tintero para cuando entremos en la soterología y podamos tratar bien este tema sobre cuál era esa discrepancia que había aparentemente entre el libro de Hebreos y el resto de los libros que nosotros podemos encontrar fueron canonizados. Entonces la compatibilidad doctrinal era este tercer criterio que definía si el libro iba a ser incluido o no iba a ser incluido. De tal forma que si existían dos libros que estuvieran contrapuestos en algún punto de la doctrina, esos libros no iban a ser considerados dentro del canon de las Sagradas Escrituras.
Entonces, como ver, eran criterios bastante exhaustivos, no eran cualquier cosa, no cualquier libro estaba en la posibilidad de pasar este examen, por eso no pudieron entrar esos supuestos 2000 libros que habían como candidatos para formar parte del Nuevo Testamento. Entonces imagínense si hubiesen incluido 2000 libros, que el libro del Nuevo Testamento fueran 2000 libros. Yo creo que nos tocaría a cada cristiano, no sé, pasar unos 30, 40 años leyendo la Biblia todos los días, 2 horas diarias para poder leer todos los libros. Imagínense ustedes. Si tenemos tantos problemas para entender 27 apenas, imagínense si hubiesen sido 2000 libros, ¿no? Qué gran problemón el que tuviéramos nosotros la cristiandad, ¿no? Yo creo que ya yo me hubiera pasado para el Islam, me hubiese vuelto hinduista, sintoísta, cualquier cosa de esa, ¿no? Porque, caramba, imagínense, si tenemos tantos problemas con apenas analizar 27 libros, hablando solamente del Nuevo Testamento, imagínense si tuviéramos 2000 libros, o no pongamos 2000, pongamos 1500 libros o 1000 libros. Bendito sea el Señor. Esto hubiese sido una labor realmente titánica, ¿no? Pero el Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que hace. Vamos a tratar un poco sobre el alcance del canon. Ustedes saben que el gran debate se generó en el siglo XVI. En el siglo XVI, vamos a ver si ustedes más bien recuerdan, ¿cuál fue el evento más importante que nosotros celebramos del siglo XVI? A ver, aquí puede responder, no importa que esto salga en la grabación. ¿Qué sucedió en el siglo XVI? La reforma de Martín Lutero. Exactamente, la reforma de Martín Lutero, ¿ok? La reforma de Martín Lutero. Ahí es donde se generaron los grandes debates entre catolicismo y protestantismo. Todos los grandes debates están allí en el siglo XVI, por supuesto que en el siglo XVII siguieron debates, pero principalmente en el siglo XVI, donde surgió la reforma protestante. Entonces, lógicamente, había un gran problemón armado entre la Iglesia Católica y el protestantismo sobre el tema de la extensión del canon o el alcance del canon. Se generó el debate entonces sobre el alcance del canon. Este fue entre la Iglesia Católica Romana y el protestantismo, ¿no? Ustedes saben que ya se lo había dicho, los católicos formaron un canon más extendido del Antiguo Testamento. Ellos incluyen 7 libros más, que se conocen como los deuterocanónicos, los libros apócrifos para nosotros, ¿no? Incluyeron 7 libros más. Sin embargo, la Reforma Protestante, por razones que fueron más que obvias que se tenían, decidieron que esos 7 libros no debían formar parte de los escritos veterotestamentarios. Una de las razones que se alegaba para ello era que el canon de Palestina, de los judíos palestinos, de los judíos de Palestina, era un canon que no incluía los 7 libros. Era un canon que solamente incluía los libros que nosotros tenemos actualmente dentro de nuestra Biblia protestante, evangélica. Solamente esto, los 39 que tenemos dentro de ella. Ese era el canon que tenían los judíos palestinos para aquellos tiempos. Sin embargo, los judíos alejandrinos, los judíos helénicos, sí habían incluido dentro de su canon a los 7 libros apócrifos. Y esto es una de las razones por las cuales la Iglesia Católica Romana también asiente con el hecho de tener que haber incluido estos 7 libros como parte del canon del Antiguo Testamento. Sin embargo, las investigaciones más modernas han revelado, dentro de la crítica literaria, dentro de la crítica de todo lo que tiene que ver con la parte de los textos, ha revelado que incluso, aunque sí se consideraron dentro del canon, se consideraban de forma secundaria. Es decir, que los judíos alejandrinos no le daban, aunque tenían dentro de su canon a estos 7 libros, no le daban el mismo valor que le daban al resto de los libros. O sea, que los veían de una forma secundaria. Y esto, por supuesto, lejos de ser algo contraproducente para la argumentación que sostenía la Reforma Protestante, donde esos 7 libros no fueron considerados divinamente inspirados, nos deja lugar para que podamos seguir manteniendo esa argumentación. Entonces, no podíamos tener esos 7 libros porque, lógicamente, incluso los que los incluían no los consideraban al mismo nivel del resto de los libros que tenían presentes. Y estos libros, por supuesto, debemos entender que se formaron en el periodo intertestamentario.
en el periodo intertestamentario, en esos 400 años que algunos hablan de silencio. Cuando el Antiguo Testamento se cerró el canon, antes de que se comenzara a documentar el Nuevo Testamento, pasaron 400 años. A ese periodo de tiempo entre el Antiguo y el Nuevo se le conoce como el periodo intertestamentario. Inter es entre el Antiguo y el Nuevo. En esos 400 años de silencio, que así se le menciona, así se le llama en teología, 400 años donde Dios estuvo en silencio, porque no hubo profetas, no hubo nada, no hubo llamados de Dios, no hubo nadie, sino hasta el momento en que aparece el Mesías nuevamente en escena. Es que vuelve nuevamente los escritos, y entonces estos 400 años donde se comienza a documentar todo lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. En esos 400 años de silencio fue donde se formaron estos libros que consideramos son apócrifos, ¿no? Completamente apócrifos. En las Escrituras, hablando un poco ya sobre lo que fue el debate histórico de la autoridad de las Escrituras, ustedes saben que había una pregunta que abría el gran debate de los debates, y ese era el debate del siglo, y todavía sigue siendo un debate en boga, un debate que está todavía vigente. A ver, ellos se preguntaban, ¿cuál es la autoridad de la Iglesia? ¿O de dónde viene la autoridad de la Iglesia? La pregunta era esa. ¿Viene única y exclusivamente de las Sagradas Escrituras, entendiendo que las Sagradas Escrituras es la única forma de revelación especial que nos ha llegado? ¿O la autoridad de la Iglesia, el magisterio o la tradición de la Iglesia también tiene el mismo nivel de autoridad que las Sagradas Escrituras? Pues aquí hubo una división también gigantesca entre protestantismo y catolicismo romano, porque la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento consideró, aunque no se vio muy claro porque el Concilio de Trento fue interrumpido por la guerra de Europa en aquel momento y no se pudo terminar el concilio, sin embargo en 1950 el Papa Pío XII habla de una forma nada ambigua y aclara el hecho de que ellos tienen dos formas de revelación, hablando de la Iglesia Católica Romana. Ellos tienen dos fuentes de revelación. Uno es las Sagradas Escrituras, y estamos hablando de revelación especial, no revelación natural ni revelación general, hablando de generación especial. Ellos encontraban que tenían dos fuentes de revelación especial. Uno era, lógicamente, las Sagradas Escrituras, y dos, la tradición de la Iglesia. Y ellos consideraban al mismo nivel la autoridad que tenían las Sagradas Escrituras con lo que Roma decía, con lo que el catolicismo decía. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana es una iglesia que históricamente se ha considerado infalible. Infalible es que es una iglesia que nunca se equivoca, y que de hecho nunca se puede equivocar. Y que todo lo que ellos afirman a través de dogmas, doctrinas, etcétera, es así y solo así, y no hay forma de contradecirlo. Por eso que los dogmas católicos no están sujetos a modificaciones. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, donde se cree que María fue concebida sin pecado, cuando la palabra afirma claramente que el único ser sin pecado que ha caminado sobre la humanidad es Jesucristo. Sin embargo, sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, ellos afirman que María nació sin pecado, y que María fue perfecta y que nunca cometió tampoco un pecado, en su mariología. Ya saben que yo siempre he tenido claro el asunto de que la Iglesia Católica Romana no es una iglesia cristiana, es una iglesia mariana, porque su centro de adoración y de culto está en María, no está en Jesucristo, no está en Dios. Ellos exaltan, es la imagen de María, ellos no exaltan a Cristo. De hecho, consideran a María la madre de la iglesia, la reina del cielo, y a saber usted la cantidad de herejías que se dicen en torno a la figura de María. Y hablan entonces y se crean toda una serie de mecanismos para tratar de alguna forma de evadir que les llamen idólatras, como la hiperdulia, la dulia y la protodulia. Términos todos que por supuesto ningún católico de a pie se atrevería a saber jamás en su vida qué cosa significa eso. Ustedes saben que la Iglesia Católica Romana sabe que la idolatría es un pecado, porque la palabra de Dios lo habla claramente en Éxodo. Ellos saben que la idolatría es un pecado. Entonces lo que ellos hacen es
para no presentar y hacer ver como un acto idólatra lo que ellos hacen con los santos, hablan no de adoración, sino de veneración. Entonces es como una especie de eufemismo, ¿no? Donde se trata de disfrazar el término con otra palabra que busca suavizar el sentido de la cuestión, pero que termina siendo exactamente lo mismo, porque lo que ellos están haciendo es rendirle culto a las imágenes. Y rendir culto a una imagen es un acto de idolatría. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Y usted le dice a un católico, por lo menos un católico medianamente informado, y le va a decir que ellos no son idólatras, que ellos lo que hacen es que veneran, respetan las imágenes. Ahora, claro, ¿cómo puedo considerar yo un simple acto de veneración o de respeto a una persona que se hinca de rodillas ante una estatua de yeso? Y que le pide esa estatua de yeso como si fuera Dios mismo a quien tuviera enfrente. Eso es algo que solamente se le hace a Dios. Y el que les robe eso a Dios y lo presente a otro ser, no estamos hablando de un simple acto de consideración o de respeto a un personaje. Estamos hablando de un acto profundamente idólatra. Y todos estos problemas que tiene la Iglesia Católica Romana vienen por consecuencia de ellos suscribir la idea de que su tradición eclesiástica, la tradición oral que ha sido transmitida por los siglos de los siglos, es la que afirma todos estos dogmas que lógicamente ellos no pueden comprobar bíblicamente. ¿Cómo pueden ellos comprobar bíblicamente todas las estupideces que dicen sobre María? No pueden, no hay manera de comprobarlo. Bíblicamente está claro, como dice el libro de Romanos, por cuanto todos pecados, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo ser que no haya pecado en la tierra. ¿Cómo pueden afirmar entonces ellos que María nació sin pecado? Si María es un ser mortal y fue un ser humano más igual que cualquiera de nosotros. ¿De dónde sacan ellos entonces el disparate de que María es la reina del cielo, que es la madre de los cristianos, que es santa e inmaculada, que nunca cometió un error y que además permaneció virgen cuando en realidad tuvo más hijos? Porque eso es otra de las cosas que ellos defienden mucho, ¿no? La virginidad perpetua de María, pero que virginidad perpetua nada, si está claro en el texto que ella tuvo más hijos. O que a lo mejor María se casó con José y estaba jugando a los dados con José y nunca fue a la cama con José y José nunca le hizo una barriga. ¿A qué estaba jugando entonces? María es un ser igual que cualquiera de nosotros, que merece el mismo respeto, la misma consideración y el mismo amor, porque la palabra nos llama que todos tenemos que amarnos. Bendita entre todas las mujeres fue, claro que fue bendita entre las mujeres, porque fue la que Dios escogió para traer al Mesías al mundo. Pero eso no la hace ser la madre de Dios. Eso la hace ser la madre del Cristo hombre, no del Cristo Dios. Porque Dios no tiene madre ni padre. A Dios nadie lo creó, a Dios nadie lo formó, Dios no viene del vientre de nadie. Pero entonces, ¿cómo la Iglesia Católica puede sostener estas cosas? Que son profunda y claramente antibíblicas, porque ellos tienen otra fuente de revelación que no es la Biblia, y es la tradición oral de la Iglesia, que para ellos es infalible y tiene el mismo nivel de calibre, de importancia que la revelación de las Sagradas Escrituras. Por eso es que ellos no tienen problemas con sacar cualquier dogma, cualquier doctrina loca que es imposible de validar por el Sagrado Texto, puesto que ellos tienen una tradición aparte, que consideran también parte de la revelación especial que Dios, según ellos, les ha dado. Entonces ese fue el gran debate. ¿Cuál era realmente la autoridad última de todo, que resolvía todo asunto? ¿Estaba solamente en las Escrituras o estaba en las Escrituras y estaba también en la tradición de la Iglesia? Para Roma, este fue un tema que estuvo tanto en la tradición de la Iglesia, por supuesto, como ya lo venimos diciendo, tanto en la tradición de la Iglesia como también en el asunto de las Sagradas Escrituras. Estuvo en los dos. Ahora, la Reforma Protestante decía exactamente lo contrario. Nosotros los reformados entendemos que la autoridad, sobre toda autoridad, y que resuelve finalmente todo asunto, es las Sagradas Escrituras. La Iglesia entiende la Reforma Protestante, porque es que nuestra visión es una visión realista con el texto sagrado. La visión protestante, reformada, evangélica, es realista, no es utópica como la católica, que es una especie de película de ciencia ficción sacada de George
de George Lucas o de Steven Spielberg. Nuestra visión es realista. La visión antropológica de la Biblia es completamente realista. Y al decir realista también se puede decir, porque eso es lo que la Biblia dice, pesimista. La visión que la Biblia tiene sobre el hombre es pesimista. El hombre es malo por naturaleza. El hombre hace cosas malas, por eso necesita educarse, para emanciparse de tanta maldad. Por eso necesita educarse en la palabra de Dios, para emanciparse de esa maldad que nos es propia, que es constitutiva de nuestra naturaleza, porque la heredamos de Adán como cabeza federal de la humanidad. Entendiendo esa noción, ¿cómo puede lógicamente suscribirse la idea de una iglesia infalible cuando la iglesia está formada de seres que son falibles, que cometen errores y pecados todos los días? ¿Cómo puedo hablar yo entonces de que mi iglesia es infalible y que jamás se equivoca? Como que yo dijera aquí como pastor, aquí todo lo que yo digo es ley y usted tiene que decir siempre un amén a lo que yo digo porque yo soy infalible. Eso es lo que dice la Iglesia Católica Romana acerca del Papa y de la iglesia. Todo lo que el Papa dice no se puede contradecir en ninguna manera o sentido, porque de hecho lo que se contradijera del Papa, si nos vamos a los tiempos de la Edad Media, le salía cruzada, le salía Santa Inquisición, los picaban en pedacitos. Porque es una iglesia genocida, es una iglesia que se ha conocido por todos los crímenes que ha perpetrado en la humanidad. Santa Inquisición Romana. Al estar nosotros suscritos a la idea bíblica de una antropología que es realista, que pone al hombre no como el peor ser del universo, pero tampoco como lo mejor de lo mejor, sino que lo presenta en su justa medida, el ser humano es un ser que viene con un serio problema de pecado. Pero ese es un problema que se puede resolver en lo que él va decidiendo someter su vida a Dios. Y esto no es decir que el hombre no tenga ningún indicio de bondad, no es que el hombre nunca pueda ser bondadoso, ¿no? El hecho de que nacemos en pecado no significa en ningún sentido, y esto es parte de lo que vendría a ser entonces los 5 puntos del calvinismo. El primer punto del calvinismo, que enseña sobre la depravación total. Depravación total no significa que el hombre esté depravado de forma absoluta en todas y cada una de sus áreas, en todas y cada una de los componentes que lo forman. No, porque siempre hay indicios de bondad. Algo bueno siempre, hasta el ser más maligno de la tierra, tiene que tener algún sentimiento bueno hacia alguien, tiene que tener, chicos. Por lo menos Hitler a su perro lo quería, aunque mató a 10 millones de seres humanos. Pero por lo menos un amor hacia algo tenían que tener. Siempre hay un gesto de bondad, aunque esté muy oculto, aunque esté muy arropado entre tanta maldad, entre tantos trapos de maldad que están encima, pero siempre hay algo. Siempre hay algo. Esa visión es la visión realista que la Biblia presenta. ¿Cómo entendemos que esa es la visión del hombre que la Biblia presenta y que es el mismo Dios quien se encarga de exponernos esta realidad? Es imposible creer para nosotros que nosotros tengamos una iglesia infalible y que lo que yo digo como pastor debe ser ley y que nadie me puede contradecir y que el que me contradiga vale más que se atenga a las consecuencias, porque yo al ser infalible puedo decir lo que sea, y lo que estoy diciendo, de hecho, nunca me estoy equivocando. Ese es el acto de mayor arrogancia y de mayor bestialidad y de mayor soberbia que puede existir en la faz de la tierra. El ser humano que diga que jamás se equivoca y que ha creado una institución tan perfecta, que es infalible y que en nada de lo que dice tiene problemas, es el acto de soberbia más grande que jamás se haya podido conocer en la historia de la humanidad. Nosotros los protestantes, los evangélicos, tenemos una visión realista de este asunto. No somos la pudrición del mundo, pero tampoco somos seres infalibles. Cometemos errores, cometemos pecados, estamos sujetos a todo tipo de pasiones. Esto es una realidad que está más presente en uno que en otro. Hay unos que son más malos que buenos, otros que son más buenos que malos. Eso va a depender del tipo de persona y de las creencias que la persona tenga y de qué tipo de fe atiende. Eso va a depender de todo esto. Pero para la iglesia protestante está claro el asunto de que nuestra autoridad descansa
Nuestra autoridad suprema y la que resuelve todo asunto son las Escrituras, no es nuestra tradición. No es que la iglesia evangélica no tenga tradición, no es que la iglesia evangélica no tenga autoridad. Nosotros no desconocemos la autoridad de la iglesia. Nosotros entendemos que la iglesia es una autoridad instituida por Dios. Lo que no es una autoridad infalible, lo que no es una autoridad perfecta, porque está formada de gente imperfecta que peca. Por tanto, el resultado de eso va a ser que la iglesia siempre va a cometer grandes errores. Y los cometemos a diario. El catolicismo jamás se atrevería a pensar en algo de ese tipo. Y ese fue el gran debate del siglo XVI. Uno de los tantos debates del siglo XVI. Uno de los grandes problemas que hubo en ese tiempo. Y creo que este es un punto, hermano, y con esto cerramos, que para nosotros debe ser bien claro. Porque tarde o temprano, y yo siempre se los he dicho, a nosotros nos tocará hacer labor apologética. Acuérdense, la apologética es la defensa de la fe. Y es un imperativo de la ética cristiana que nosotros presentemos defensa de nuestra fe, porque siempre la fe cristiana está llena de enemigos por doquier. Y gran parte de esos enemigos que tenemos es gracias a la Iglesia Católica Romana, porque la gente no sabe distinguir entre catolicismo y protestantismo. Y nos meten a todos en el mismo saco y creen que nosotros también somos culpables de las cruzadas, de la Santa Inquisición y de los miles de seres humanos que se asesinaron en la Edad Media por la Iglesia Católica Romana. Entonces, la etiqueta histórica que traemos y que la gente no sabe distinguir hace que se levanten muchos enemigos. Si ustedes son una iglesia asesina, genocida, un momentico. El asesinato y el genocidio estuvo del lado del catolicismo romano. El protestantismo nunca ha tenido esas prácticas. El llamado del protestantismo siempre ha sido amar al enemigo, amar al prójimo, ayudar al que necesita. Nunca nos hemos creído perfectos ni libres de pecado. Ninguno de nosotros puede tirar una sola piedra. Es un mensaje realista que atiende a la doctrina de la Biblia. Es un mensaje realista. Entonces, esta es una distinción que en materia de la autoridad de las Escrituras nosotros debemos entender. Nuestra autoridad suprema, máxima, sobre la cual descansan todas las autoridades, es la Biblia. Es la Biblia, nunca el magisterio de la iglesia. Yo puedo decir aquí lo que yo quiera, pero si lo que yo digo va en contrapelo con lo que usted entiende, la Sagrada Escritura enseña, usted tiene el deber moral y ético de la desobediencia. Usted no puede obedecer a ninguna persona que le enseñe cosas que están fuera de lo que el texto sagrado enseña. Declárese en ese momento un rebelde contra esa autoridad, porque es una autoridad que está pasando por encima de la autoridad. Yo no soy la autoridad máxima acá. La autoridad es la Sagrada Escritura. Yo soy parte de una autoridad porque Dios me ha asignado, pero yo no soy infalible. Yo me equivoco, yo peco, yo cometo todo tipo de errores. Y eso se tiene que entender siempre. De tal forma que lo que yo diga, usted nunca puede decir un amén a lo que yo diga, a menos que haya analizado primero las cosas desde el punto de vista bíblico. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Y esta es una de las grandes distinciones que existe en materia de canon y en materia de la autoridad de las Sagradas Escrituras entre el catolicismo romano, entre la Iglesia de Roma, el marianismo romano o el papismo romano, también es otra forma de decirlo, papismo o marianismo romano, y la Iglesia católica, la Iglesia reformada. Hay otras grandes distinciones que por supuesto nosotros pudiéramos sacar, como por ejemplo que la Iglesia católica, antes que ser una iglesia, antes que ser un sistema religioso, es un partido político. El católico siempre criticará mucho al evangélico porque se recogen diezmos y porque se recogen ofrendas. Bueno, pero es que eso es una basurita en el bolsillo de lo que ellos le han robado al mundo. La Iglesia católica a través de las cruzadas les robaba el oro y les robaba todo tipo de riquezas a los países que invadía, porque fue una iglesia invasora históricamente. Y manipulaba a los reyes, era quienes ponían y quitaban reyes. Imagínense la autoridad que tenía esa iglesia. En la Edad Media, en la época del oscurantismo,
Para ellos no conocido como la época del oscurantismo, para ellos conocido como la mejor época y su época dorada, porque era donde podían manipular a todo el mundo a placer. Hoy no lo pueden hacer porque hoy la gente no es tan tonta como en aquellos días. ¿Y por qué no es tan tonta? Porque en aquellos días de la Edad Media el 98% de la población de Europa era analfabeta. Y manipular y controlar a un analfabeta es la cosa más fácil del mundo. Hoy la gente no es. Hoy no existe en el mundo 98% de analfabetismo y hay gente que piensa. Y ya para ellos no es igual manipular y controlar de la manera como lo hicieron en la Edad Media, que es la edad del oscurantismo. Es la época y la era oscura de la historia de la humanidad. La Edad Media, donde se perpetraron todo tipo de crímenes de lesa humanidad, con la excusa de que eran herejes. El ser un hereje para la Iglesia Católica era que yo no estuviera a favor de lo que el Papa dijera. Ya eso era suficiente para que ellos como mínimo me encarcelaran. Si tenía suerte, solo me encarcelaban. Y si no, bueno, me picaban en pedacitos o me incendiaban en una hoguera, porque esas eran las prácticas. Ellos incendiaban en la hoguera a la gente, las quemaban vivas. Las quemaban vivas. Por eso yo no puedo hacerme católico. Yo no puedo ser jamás ni nunca católico. No hay forma de ser, porque ser católico implica ser alguien que apoya el asesinato. Ser católico implica ser alguien que está a favor de la idolatría, alguien que cree en la perfección de un hombre que está sentado en un trono supuesto de humildad, pero que está formado por oro de 24 quilates. ¿Usted sabe cuánto oro hay en las arcas del Vaticano? ¿Sabe eso? ¿Y sabe de dónde vino ese oro? No vino de los diezmitos como ustedes y de las ofrenditas que a veces nosotros damos en una iglesia evangélica. Porque ningún pastor, por grande que sea su iglesia, puede tener una bóveda con dimensiones descomunales llenas de toneladas de oro. ¿Sabe cómo obtuvieron ellos ese oro? Diezmando pueblos enteros. Diezmando pueblos enteros. Al mejor estilo de un formato de gobierno tiránico e imperialista, porque la Iglesia Católica siempre ha sido imperialista. Son los imperialistas por antonomasia. El imperialismo por antonomasia es la Iglesia Católica Romana. Hoy día ya no tiene la fuerza y el poder que tenía en aquellos tiempos. Lógicamente por razones obvias, y ya yo les acabo de expresar una de ellas. Ya hoy no se puede manipular a la gente tan fácilmente porque ya hoy no hay tantos ignorantes como en aquellos días. Pero eso es un poco el trasfondo histórico y todo esto tengo que decirlo. A lo mejor usted creerá que he venido a dar una clase como hater de la Iglesia Católica Romana. No, pero es que estamos hablando de distinciones de canon, estamos hablando de distinciones de autoridad. Y es ineludible tener que tratar estos temas cuando hablamos de canon y cuando hablamos sobre todo de la autoridad. No tanto el canon. El canon no es el mayor problema acá. El tema es cuando entramos en la cuestión de la autoridad. Porque cuando entramos en la cuestión de la autoridad es donde la cosa se pervierte a niveles inimaginables y astronómicos. Al punto en que se llega a endiosar a un hombre, a sentar en una silla de oro y a creerse que es el dueño del mundo entero y que lo que él dice es lo que es y nadie puede opinar de forma distinta porque de hecho para ellos ni siquiera existe la libertad de expresión. El sacerdote de cualquier parroquia ahorita que se atreva a contradecir una bula papal enseguida es excomulgado de la Iglesia Católica porque ellos no gozan del privilegio de la libertad de expresión. Nosotros podemos decirlo, miren, a los pastores los maldicen todos los días. Y dicen cantidades de cosas sobre nosotros. No tienen idea. Y no necesariamente la gente de afuera que no cree en el cristianismo. Muchas veces la misma gente de adentro que recibe instrucciones del pastor. Muchas veces esa misma gente. Ay, ¿qué? Y nosotros andamos excomulgando a la gente por eso. Se van de aquí, tú eres una basura, además vamos a comenzar a buscar bastante leña porque te vamos a incendiar en la parte de atrás. El patio de atrás es el que está destinado para todo aquel que se atreva a hablar en contra de mí como pastor, porque le sale hoguera. Bueno, esa fue la práctica católica a través de la historia. Damos gloria al Señor por haber estado acá con nosotros.